Y pues bueno, vamos a comenzar examinando Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, que es la base de el tema que vamos a ver hoy, propósito contra falta de objetivos. Dice Efesios 5, del 15 al 17. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué palabra de Dios tan impresionante, tan maravillosa. Dice, miren, fíjate, observa, con diligencia. Diligencia tiene que ver con constancia, perseverancia, tiene que ver con algo que haces y lo haces con mucha atención. Dice, ¿cómo anden? O sea, ¿cómo vives? ¿Cómo transitas por esta vida? Y dice que en esta vida podemos transitar como necios o como sabios. Es interesante cuando uno lee varias versiones de la Biblia y uno puede descubrir que ciertas palabras son más interesantes en otras versiones porque te dan el significado de lo que para ellos, lo que entendían hace 2000 años, cómo lo deberíamos entender hoy. Gracias a Dios que ya no necesitamos andar comprando varias versiones de la Biblia, podemos entrar al internet y poner Efesios 5 del 15 al 17 y podemos allí decirle que lo queremos ver en todas las versiones en español disponibles y te van a salir como 40 y es impresionante cómo este término necios era un término que en algunas versiones dice tontos, en otras dice estúpidos. Y la verdad es que son palabras bastante fuertes, pero es que hay que ser tonto, la otra pues palabra es bastante fuerte, para que si depende de mí que yo viva una vida en abundancia, una vida feliz, pues no la viva, que esté mendigando cuando pues tengo abundancia. Y no estamos hablando de dinero aquí, porque casi todo mundo piensa que la vida en abundancia tiene que ver con una vida materialista. No es así. Hay cosas mucho más importantes que el dinero y los bienes. Dios sabe que los necesitamos y son parte de la vida, pero no es el punto central. Uno puede llegar a estar en la situación que estaba Pablo aquí cuando escribió la carta a los Efesios, preso, condenado a muerte, atado, y sin embargo decir estas palabras que él dijo que él estaba bendecido, dichoso, feliz, porque la felicidad no depende ni de los bienes materiales ni de las circunstancias. Y luego dice que hay que aprovechar bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy más que nunca podemos constatar que los días son malos, los tiempos son malos. Por tanto, no sean insensatos, esta es otra palabra interesante, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y de eso se trata esta clase, de, de aprender a tener propósitos, vivir una vida con propósitos. Propósito es tener algo que hacer, alguien a quien amar, una esperanza. Eso es en términos sencillos lo que significa un propósito, tener algo por lo cual vivir, algo que valga la pena, porque mucha gente tiene un propósito, para algunos es su trabajo, para otros es su esposa, sus hijos, para otro es su carrera y se fijan metas y cuando las alcanzan se siguen sintiendo igual o peor de vacíos que antes. Y tenemos que empezar, número uno, con definir nuestro propósito. Hoy vamos a ver siete aspectos acerca de los propósitos.
Tenemos primero que empezar por definir nuestro propósito. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esperamos que el propósito de nuestra vida, el faro que nos guíe siempre, sea el de llenar una necesidad. Nuestro propósito tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. O sea, yo no vine a suplir mis necesidades, yo vine a suplir las necesidades de otros. Y aquí está el secreto, lo hemos compartido muchas veces en los cursos de matrimonios. Los que se casan buscando la felicidad se van a frustrar y van a ser muy infelices, porque no nos casamos para que nuestra pareja nos haga feliz, nos casamos para nosotros hacer feliz a nuestra pareja. Obviamente nadie puede dar lo que no tiene, pero la felicidad solamente viene de Cristo. Y cuando encontramos la felicidad en Cristo, entonces tenemos que utilizar eso para esa felicidad, compartirla y vaciarla en el otro. Y hemos definido la felicidad como el suplir necesidades. Entonces, el esposo debe suplir las necesidades de su esposa porque la felicidad del esposo no está en que su esposa le supla sus necesidades, sino en él suplírselas, en nosotros dar a otros. Allí es donde se encuentra el secreto de la verdadera felicidad, y eso aplica con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con los amigos y en cada área de la vida. La segunda cosa es formular nuestro propósito. Buenos días. Bueno, el segundo propósito que nosotros de la segunda parte es formulando nuestro propósito. ¿Cómo lo podemos formular? Es un propósito legítimo, debe fundarse en las necesidades que nos preocupan y en los talentos que poseemos. Todos estamos muy conscientes de que existen necesidades en nuestra sociedad, pero esto no viene de nosotros, según el apóstol Pablo. Dios es quien ha puesto este deseo en nosotros. ¿Para qué ha puesto Dios en nosotros el deseo de ayudar a otros? Nosotros debemos, nosotros debemos de darnos cuenta que lo que debemos de hacer es fundar nuestra vida en base a la Biblia. Y si la Biblia, nos damos cuenta, está fundada sobre principios bíblicos. Y esos principios bíblicos nos arrojan a la necesidad de la ayuda hacia el prójimo. Mismo Jesús lo hizo, entregando su vida en la cruz, y lo hizo por amor a nosotros. El propósito de Jesús, entregó su vida conforme a las necesidades que había en el mundo. El pecado, no teníamos la solución. Entonces, Él dio la vida por nosotros. A veces tenemos que hacer propósitos en nuestra vida para fundarnos en nuestra situación a través de nuestra vida para poder ayudar a los demás, es negándonos a nosotros. ¿Qué es lo que me hizo? ¿Qué es lo que dijo? Y cuando uno ayuda al prójimo, es como traer ese requisito, hacerlo real a nuestra vida, porque mismo Jesús lo dijo, que no hay amor más grande que el que dé la vida por otro. Y yo he estado, estamos viendo la serie de las Torres Gemelas. Y estábamos observando, bueno, yo estaba observando que varios, más de 300 bomberos fallecieron, ni siquiera supieron de su vida, o sea, no pudieron rescatar más que eran detalles para saber si era la persona. Más de no sé cuántas personas no se pudieron identificar, pero fallecieron porque pues, realmente ahí estaban, ¿no? Y hablaban de uno
de un bombero que entró él para ayudar y estaba en no sé qué piso y se dio cuenta que estaba en el problema, estaba en 91, creo, en el 91 piso. Entonces él estaba por el 40 y tantos. Entonces se encuentra con el otro compañero y le dice, ¿sabes qué? Baja y lleva a las personas. Por esta orden, él bajó en el piso 10 y cuando baja, está ya casi en la planta baja, empieza a oírse un estruendo, pero no sabían que era en la parte, en la torre 2, donde él estaba rescatando a las personas. Se desboronó todo pues lo que sabemos, toda ese edificio de las Torres Gemelas se desbordó. Y miren, milagro, porque los últimos pisos, los primeros pisos no se desboronaron, quedaron intactos. Y él se salvó por eso. Y él dice, ahí oí que decía, no hay mejor vida, no en estas palabras, pero lo dijo de esta manera, no hay mejor vida que ver, ayudar a la gente. O sea, dar, si es preciso, tu vida para salvar a otros. Si tomar unas decisiones para salvar a otros. Entonces, nuestro propósito principal debe de ser fundado a las necesidades que nosotros nos están preocupando y en los talentos que nosotros poseemos. Jesús dio la vida por nosotros. Ese sacrificio lo hizo. Ese propósito fue por el cual Él vino. Ahora, nosotros, ¿qué nos corresponde? Siguiente. Sí dice, ¿para qué ha puesto Dios en nosotros el deseo de ayudar a otros? Para empezar, pues por ahí debemos empezar. Ahora sí que Dios es el que pone ese deseo en nuestro corazón. Él es dueño de todo. La clase anterior nosotros veíamos de que Él nos da la libertad de tomar la decisión o con qué actitud podemos tomar las cosas que nos ocurren. Y dice aquí, ¿para qué ha puesto Dios en nosotros el deseo de ayudar a otros? Y dice, para que logremos su propósito. Pero ya sea amplio o específico, el propósito debe tener una dimensión espiritual. Como todos saben, o la mayoría que nos están escuchando, pues la mayoría que estamos en Fundación Emanuel, en nuestros estados recibimos despensas, recibimos donaciones, de mucha variedad. Y bueno, el propósito que tenemos nosotros es recibir esas donaciones y llevárselos a todas las personas necesitadas. Pero el objetivo por alcanzar es que conozcan del Evangelio. El objetivo por alcanzar es mostrarles, por llamarlo así, un pedazo del reino de los cielos aquí en la tierra a todas estas personas que deben de conocer de Cristo, porque pues eso es la vida eterna, el que conozcan las personas a Cristo a través de un servicio que nosotros les proporcionamos. Por eso dice que tenemos el propósito debe tener una dimensión espiritual. No solamente el darles una ayuda y que satisfagan una necesidad física, sino el propósito o el objetivo central y el objetivo por alcanzar es que ellos a través de todo el servicio que les brindamos, ellos puedan conocer a Cristo. Esto también a nosotros, pues ahora sí como lo decía Alberto, nos trae mucho gozo, nos trae mucho deleite a cada uno de nosotros el estar haciendo esto para con otros. Ahora sí que debemos de pedirle dirección a Dios para descubrir la razón única por la cual nos ha puesto en este planeta. Hay un dicho que
se repite muy frecuente, que dice que el que no sirve, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el propósito por el cual Dios nos creó y nos puso aquí en la tierra es ese precisamente. Como dice en Juan 4:34, Jesucristo mencionó y lo dijo, que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y ese es el objetivo, hacer la obra de Dios aquí en la tierra. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, el propósito es el servicio a los demás, el servicio al prójimo. Ese es el objetivo de todo lo que nosotros hacemos. Y mira, que va a haber un tiempo en nuestra vida, y lo digo por mí mismo, no, el ejemplo que ponemos de nosotros mismos, los ejemplos que pone Beto, Blanquita o mi esposa y yo, no es porque hayan surgido de la noche a la mañana, también porque todo el tiempo ya los estemos aplicando a nuestra vida. Y lo digo en este caso por mí, porque cuando nosotros llegamos a este punto y descubrimos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, la verdad vamos a andar, por llamarlo así, en otra dimensión. O sea, vas a tener anhelos, por ejemplo, de descansar o de viajar o de cosas que son legítimas aquí en la tierra, pero la verdad ya no la vas a ver como el propósito final o como el objetivo por alcanzar, sino que lo vas a ver como pues un medio o algo secundario. Por ejemplo, va a llegar el momento en que, y te vuelvo a repetir, no porque yo todo el tiempo lo tuviera, pero a mí me llegó un momento en que digo, bueno, pues si me voy a caminar, llevo los audífonos, voy escuchando la palabra. Si estoy en el trabajo, pues pongo la Biblia en audio, o sea, tengo la posibilidad de hacerlo. Si voy en el carro, pues también lo hago. Va a haber un momento en que cada uno de nosotros anhelemos eso. En ocasiones pensamos egoístamente pues en cosas que son efímeras. Por ejemplo, decimos, no, pues es que Dios me trajo al mundo para que no sufra, para que disfrute de los placeres de aquí de la tierra, como el viajar, como el comprar ropa. Y si estás deprimido, vete a comprar ropa, así se te quita. Pero la verdad es que no. La única manera que podemos alcanzar esto es teniendo una relación para con Dios. Él es la fuente de agua viva, Él es el que sacia nuestra sed, Él es el que sacia nuestra hambre, Él es, como ya le decía Beto, Él es el que nos trae descanso para nuestras almas. El siguiente punto, que es el 3, nos habla de los objetivos para poder realizar nuestro propósito en la vida, que es lo que estamos viendo, que es mejor tener un propósito que falta de objetivos. Es importante conectarlo con los componentes del diario vivir. Aquí, para poderlo conectar con los componentes del diario vivir, muchas veces podemos ver o escuchar a una persona que dice, es que mi propósito en la vida es este, y te lo platica y te lo habla tan sabroso que dices, oye, qué padre, pues yo también voy a hacer lo mismo, como cuando alguien te dice, ¿no? Como mi esposo que te diga, ay, es que es bien padre ir caminando, ir corriendo junto a la playa. Y Beto dice, ay, qué padre, yo lo voy a hacer. Y pues Beto dice, no, pues yo ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando yo esté en la playa, cuando yo vaya de vacaciones, cuando, no sé. Es algo que no tienes a la mano, no tienes por qué, como dice mi esposo, frustrarte porque lo oyes en otros o lo ves en otros y no vas a poderlo hacer. Aquí tenemos que ver que esto
ese propósito se conecte con los componentes de lo que yo tengo en mi diario vivir. Incluso, como aquí vamos a irlo viendo, es también con respecto a lo que, o como lo vimos en el punto 2, que dice que debe fundarse en las necesidades que nos preocupan y en los talentos que poseemos. Ese propósito debe de basarse en lo que tienes, en lo que eres y en lo que te preocupa, porque muchas veces, como lo hemos dicho, las situaciones más complicadas, los tiempos más difíciles que hemos atravesado personalmente, las experiencias dolorosas, eso te lleva a un ministerio poderoso, porque te vas adentrando en un mundo, en una situación que nunca, jamás se imagina un humano hasta que la va atravesando, y entonces Dios te dice cómo tienes que pasar eso. Dios te provee de lo necesario, incluso la gente en ese momento con la que te conecta para poder salir de ese valle de sombra de muerte tal vez, pero no es el que tú vayas a imitar lo que otros hicieron, sino ni tampoco que otros imiten lo que tú hiciste, pero tienes unas bases en las que le comunicas a la otra persona y de ahí puede surgir su propósito en la vida, como lo hizo con don Jaime. Don Jaime, al estar preso, al tomar los cursos con las cruzadas estudiantiles, todo lo que él fue pasando, eso sirvió para que muchos pudiéramos decir, esto es algo importante hacerlo en la vida, esto es algo básico para podernos enfocar. Y no es de nuestra parte, pues no estuvimos presos físicamente, ¿verdad? Ahí en la cárcel, pero pudimos este propósito de Dios en la vida de don Jaime, que Dios habló de don Jaime, poderlo adoptar y decir, es que esto es muy importante, esto hay que apoyar, y de esa manera ir extendiendo todo esto, y así se ha extendido Fundación Emanuel. Y entonces, no es que lo vayamos a hacer a la misma manera que a don Jaime se lo habló Dios, o a la misma manera que Beto lo hace, pero tiene base en lo que podemos ir edificando conforme Dios te lo va poniendo con esos componentes del diario vivir. Nosotros no podemos hacer las mismas cosas como las hacen Beto y Blanquita en México. Es muy diferente el ritmo de vida, es muy diferente, las autoridades muy diferente, todo. Y Pero vivimos en México. el objetivo por alcanzar es el mismo. Exactamente. Pero a veces se frustran porque dicen, no, es que no me está saliendo como lo hace Blanquita, no me está saliendo como Beto, es que yo no lo he hecho de esa manera, y eso causa una frustración. Pero vamos a ir punto por punto cada uno. Sí, es como, mira, yo recuerdo en el ejército hay muchas armas que dice que hay de infantería, caballería, artillería, ingenieros, zapadores y muchísimos. Y a nosotros nos dicen, es que tienen una misión todos en la vida, defender la integridad, soberanía e independencia de la nación. Todos igual, un objetivo por alcanzar, por cumplir, pero todos de diferente manera, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo a Beto y le da risa, le digo, yo cuando sea grande quiero ser como tú, pero tal vez el objetivo por alcanzar sea el mismo, pero de una manera muy, muy diferente tal vez, o un poco diferente, ¿no? Pero el objetivo por alcanzar es el mismo, ¿no? Exacto, así como aquí nos lo estaba mencionando, el propósito, por ejemplo, el propósito que tenemos todos de glorificar a Dios todos los días. Es muy noble el pensarlo y el llevarlo a cabo, pero ¿cómo afecta nuestro propósito a nuestras amistades, a la profesión, a la familia y a las finanzas? Aquí es la variedad o la variación en el que cada uno lo vamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque puedo glorificar a Dios todos los días, pero ha habido gente que nos dice, ay, pero es que yo en mi profesión tengo que mentir,
yo en mi profesión tengo que robar, tengo que extorsionar, porque pues es que si no, no avanzan las cosas. Es que así es, el sistema así es. Y entonces, pues ya el propósito de glorificar a Dios todos los días, pues ya no se ve completado por la profesión o muchas veces por la familia. No, es que a mi familia no le gusta que yo esté dando gracias a Dios por los alimentos, es que a mi familia no le gusta que yo le dé gracias a Dios porque me dieron el trabajo, porque tenemos el alimento en casa. Empiezan a surgir cuestiones en que ya este propósito, siendo tan legítimo y tan noble, ya no se cumple. Y en las finanzas también, volvemos a lo de la profesión y a las amistades, a veces que nos ha dicho gente, ahora que estoy buscando dar la gloria y la honra a Dios, ahora me va peor, ya no tengo tanto dinero, ya no me salen los negocios. Pues es que no eran negocios, eran transacciones, eran tranzas que estabas haciendo, no eran negocios, no eran con una bendición y con una transparencia delante de Dios para que llegara la bendición de Dios. Entonces, en lo que se ajusta todo eso, en lo que se modifican tus estándares, en lo que se modifica tu forma de realizar las actividades diarias, los componentes del diario vivir, para que puedas cumplir con ese propósito, pues es aquí donde hay un bloqueo y ya no funciona igual. Y entonces volteas y dices, bueno, tú dijiste que si yo hacía esto, tú dijiste que si yo lo hacía así. No, es que yo así lo hice, pero tampoco es, como decía mi esposo, de ahorita. Si dejamos tanto tiempo cuando vamos al médico y traes un problema de, no sé, de ácido úrico, de hipertensión, cosas así, pues no es de lo que comiste el fin de semana, no es solamente de, ay, es que el fin de semana, no, la verdad, le di vuelo a la hilacha y comí de todo porque anduve fuera y con la familia. No, o sea, no es del fin de semana, es de hace ya tiempo. Entonces, esto es de trabajarse, como lo hemos dicho ahorita, de un diario vivir, de un diario estar modificándolo, de un diario estar poniéndolo delante de Dios, cómo lo hago, Dios no puedo, pero tengo ese objetivo definido y quiero cumplir ese propósito en la vida por el cual me tienes aquí. Y es el poderlo ir buscando, y ya cuando encuentras cuál es el propósito de vida, irlo caminando, irlo estableciendo en tu vida para que pueda ser una realidad y puedas disfrutarlo. Siguiente punto. Es ahí donde entran los objetivos, que simplemente dicho son los que contienen nuestros deseos para áreas específicas de nuestra vida. Les quiero poner aquí dos ejemplos totalmente opuestos de dos hombres súper talentosos, con dones y talentos extraordinarios, más allá de lo común, que uno utilizó esos talentos para el bien y el otro los utilizó para el mal. Y los dos alcanzaron la cima, uno en lo bueno y otro en lo malo, pero al final, cuando ya habían alcanzado sus metas, estaban más vacíos y más infelices que nunca. Son Elvis Presley y el Tookie Williams. ¿Qué es lo que hizo Elvis Presley? Pues ese hombre llegó al mundo entero con su música. Ese hombre tenía un talento tan impresionante que el mundo entero escuchó sus canciones y amasó fortunas increíbles. Cumplió los sueños de muchísima gente que
anhelaría, ¿no? O sea, alcanzó la fama mundial. Y este hombre, pues, fue conocido porque, pues, los medios glorifican el éxito, glorifican la fama. Sin embargo, a pesar de que este segundo que les hablo, el Tookie Williams, Stan Williams, no tuvo mucha repercusión mediática porque él fue uno de los líderes, fue el cofundador de la pandilla de los Tookies, que ellos empezaron en Los Ángeles y empezaron de una forma tan sanguinaria que en poco tiempo habían exterminado, tal cual como lo escuchan, a las pandillas rivales y padres, madres, hijos, hermanos, toda la descendencia habían barrido por completo, algo parecido a lo que hizo pues Jehú en la Biblia o Acab, o lo que hacían algunos reyes que exterminaban hasta el último rescoldo de la descendencia de sus enemigos. Y a través de ese miedo fueron invadiendo cada estado de la Unión Americana hasta llegar a tener el control de todas las pandillas de los Estados Unidos. Y luego se fueron para Europa, dominaron las pandillas en Inglaterra, en Escocia, que son ferocísimas, y se fueron para Alemania, que son también, dominaron casi, llegaron a dominar el mundo en cuanto a lo malo, con actos pues sangrientos. Nada de eso salió en las noticias porque nuestras noticias únicamente están con lo que con lo que les conviene. Finalmente pudieron apresar a este hombre, a Stan el Tookie Williams. Su meta era alcanzar el mundo, dominar el mundo por medio de las pandillas. Inicialmente su sueño era únicamente todas las pandillas de Estados Unidos. Él tenía una meta muy específica y muy clara, así como Elvis Presley. Este hombre acabó preso, sentenciado a muerte. Sin embargo, los dos perecieron, por decirlo así, uno frustrado, sin poder descubrir el verdadero propósito para su vida, y el otro sí tuvo la oportunidad a pesar de que estaba en una celda sentenciado a muerte. Es muy triste cómo los gobiernos manipulan las noticias y nos esconden, nos dejan ver lo que ellos quieren. Es increíble que después de 19 años todavía estén oculta mucha información de lo de las Torres Gemelas. Es increíble cómo todavía siguen clasificadas muchas cosas de lo que pasó en Tlatelolco. Los gobiernos hacen lo que se les pega la gana, ¿no? Y esconden la información de la gente. Sin embargo, el Internet ha empezado a sacar a la luz muchas cosas que ya lo están controlando, porque ya con el Google que está monopolizando todo, ya controlan qué sale, qué no sale, lo que les conviene, lo que no, pero ese es otro asunto y no es el tema del que estamos hablando aquí. Pero cuando Elvis Presley muere, muere en su cama de una sobredosis. El parte médico, pues, o sea, pues explica que fue suicidio, que después lo cambiaron, que fue una sobredosis, pero lo original era que se había suicidado, obviamente ingiriendo más pastillas de las que normalmente ingería, y estaba en su cama y junto a él tenía su diario. Ese diario salió impreso en foto de los pues periódicos al otro día, las últimas palabras de Elvis Presley. Y al tercer día negaron todo, desmintieron, dijeron que no existía tal diario, que era pura mentira. Obviamente desaparecieron ese diario
porque allí estaban pues los chismes de todos los diputados, senadores, de los gobernantes, de gente muy rica, ¿no? Con la que pues Elvis Presley contaba de cosas allí que exponían a muchísimos de esos ricos y poderosos. Pero sí salió la foto de la hoja, de la última hoja, en donde Elvis Presley estaba escribiendo. Y las palabras, pues más o menos decían esto. Él escribió las últimas palabras de Elvis Presley, que ya uno cuando las busca ya no las encuentra por ningún lado y desmienten que eso no era cierto, pero sí fue cierto, pero fue tapado, ¿no? Pero sus últimas palabras fueron estas: yo únicamente tenía 3 metas en la vida, 3 sueños, 3 deseos, porque estamos hablando aquí de los deseos. Uno era que una de mis canciones se escuchara en la radio del pueblo donde vivo. La segunda era algún día poder tener un Cadillac, y la tercera, poder ahorrar lo suficiente para comprarle una casa a mi mamá. ¿Qué niño no quiere pues comprarle una casa a su mamá y tener un auto de lujo, ¿no? Los sueños, los deseos, porque los deseos son metas, los sueños son metas y las metas son objetivos, son la razón por la cual vives. Después escribió esto: hoy mis canciones se escuchan en todo el mundo, en todas las ciudades, en todas las estaciones de radio de todo el mundo. Ya perdí la cuenta de cuántos Cadillacs y Rolls Royce y autos de lujo tengo. Y ya perdí la cuenta de cuántas casas y mansiones he pues comprado y a mi madre le he dado lo que yo pues quería. He logrado más allá de toda posibilidad los sueños, los deseos que yo tenía. Sin embargo, todavía no soy feliz. Y lo último que escribió es: ¿qué me hace falta? ¿Qué hace falta? Una vez escuché a nuestro amado Carlos Mariñelarena, que ya partió pues con el Señor, cuando yo estaba pues comentando esto en un congreso que hubo en Mazatlán precisamente. Carlos Mariñelarena alzó la mano y, y dijo: el problema de Elvis Presley es que Luis Miguel no fue de la época de él, porque si Luis Miguel hubiera vivido en el tiempo de Elvis Presley, pues Elvis Presley hubiera entendido qué es lo que le hacía falta. Y yo, pues todos los que estábamos ahí nos quedamos, y hasta Jaime lo volteó a ver como diciendo: ¿qué está diciendo Carlitos? Y dijo: sí, ¿qué no sabían que Luis Miguel le hizo una canción a Jesucristo? Y todos nos quedamos como de pronto: wow, ya se convirtió a Cristo. Dijo: sí, la han oído todos. Y entonces dijo: ¿cuál era? Tengo todo excepto a ti. Y efectivamente, uno puede tener todo en la vida, pero si no tiene a Jesús, no tiene nada. Y eso es lo que le hacía falta. Y eso es lo que le falta a la gente. Por eso la gente no es feliz, porque no tiene a Jesús. Y si lo tiene, no conoce el propósito de Jesús para su vida, que es ser semejantes a Él. Él nos vino a dar el ejemplo. El otro, el Stan, el Tookie Williams, sentenciado a muerte en una celda aislada. El que estaba junto a su celda le habló de Cristo, se convirtió a Cristo, y de pronto entendió él que él tenía que cumplir el propósito de Dios para su vida, y él dijo: no, pues es que yo en esta celda esperando la muerte, porque ya estaba sentenciado a muerte, nada más estaban en el proceso. Estaba él sentenciado a muerte por genocidio. Era responsable de decenas de miles de asesinatos, así como lo está oyendo usted, en Estados Unidos y en Europa, porque él era el que daba las órdenes, y si no daba la orden, pues no ejecutaban a los otros. Era la cabeza de todo eso. Entonces, Dios le habló, porque él entonces allí
allí en su celda, le pidió a Dios, bueno, dime qué puedo hacer. Yo ya no puedo ir a la calle, no voy a irme nunca a la calle, tienen todas las pruebas. Yo voy a ser ejecutado. Dime qué puedo hacer, dime qué quieres que yo haga, lo que oró Pablo. Puede ser que usted hoy diga, pero pues es que pues yo no tengo claro qué es lo que debo hacer. Pregúntale a Dios, dime tú qué quieres que yo haga y Dios te lo va a decir. Para hacerles el cuento largo corto, que lo pueden investigar. Dios le dijo al Tookie Williams, escribe un libro para niños, con lenguaje para niños, en donde les digas cómo pueden ellos evitar caer en las redes de una pandilla, porque el miedo es lo que mueve todo esto. Dales pues consejos, cuéntales tu vida, pero todo hazlo en lenguaje para niños. Lo escribió y el cuento largo se los hago corto. Finalmente lo quisieron entrevistar, puso la condición de que iba a dar esa entrevista exclusiva si buscaban quien publicara su libro. No lo quería publicar nadie, porque es como si de pronto Hitler quiere publicar un libro, ¿no? Dicen, pues, ¿cómo ese que se muera? Sin embargo, hubo alguien que se atrevió a hacerlo y el libro fue un exitazo, fue nominado al Premio Nobel de Literatura. No se lo dieron por quien era el autor, pero cubría todos todo lo que se necesita para un premio Nobel, sin él haber estudiado más que la primaria, porque fue Dios que se lo pidió y fue Dios que lo hizo. Y, y gracias a él se desmembró en Estados Unidos y Europa la pandilla de los Tukis. Él influyó y luego le querían dar el Premio Nobel de la Paz porque estimaban que gracias a la intervención de él cientos de miles de vidas o hasta millones se habían salvado en los próximos 40 años. Entonces, no importa la situación en la cual esté quien quiera que sea, lo que importa es qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces Dios te va a mostrar y todo está centrado en Jesús. Ahora vamos a examinar por un momento, fíjense, las 7 áreas principales de nuestra vida. Todo esto que estamos teniendo, este curso tan hermoso de nuestra actitudes, de nuestra vida misma, miren, créanme lo que yo añadiría 2 cosas aquí, 2 palabras. Yo creo que son las más importantes para que entendamos esta clase: sacrificio y tiempo. Si no tenemos un sacrificio para ayudar a nuestros semejantes, nuestra vida y nuestros semejantes, no sirve de nada. Y tiempo, necesitamos el tiempo. Estas 7 áreas que vamos a ver, las quiero enfocar con Jesús, con el que es nuestra autoridad, con el que es el que nos rige en nuestra vida. Por eso hay un propósito en nuestra vida. Y la primera es en lo espiritual. Jesús tanto fue un hombre espiritual que dañó a toda la humanidad con sus oraciones, que gracias a esa oración y ese sacrificio de orar, porque oraba en las madrugadas, tú y yo estamos aquí. Impresionante que todo lo que hagamos de sacrificio en nuestra vida lo hacemos para con los demás, trae reflejo hacia los demás, no nada más es para mí, es para los demás. Lo segundo, en lo físico. ¿Qué es esto? Él se trasladaba de un lado para otro. Él tenía que caminar, él tenía que agarrar sus barquitos, él tenía que hacer, y todo lo hizo para ir de aldea en aldea y tener a través de ese tiempo que él, porque él hubiera podido haber hecho su vida aquí, nada más de mandar y gobernar y se acabó. Era Dios, es Dios. Y fíjense, a veces decimos, ay, es que en mi área física, pues yo me voy a ¿cómo se llama? A hacer mi ejercicio. Es de gran bendición. Y ayer lo leía en la Biblia. Pero no dejes
que ese sacrificio pases más tiempo que con el sacrificio espiritual y con el sacrificio físico, de que si uno va a correr, uno va a hablarles de Jesús a las personas. Que nos hagamos ese enfoque, que todo el sacrificio que hagamos, todo nuestro tiempo que tengamos y reservemos, sea para mi vida en sí, cambiarla para que los demás sean bendecidos. En lo familiar, fíjense, él no dejó, tan hermoso fue su trabajo, que de verdad que solamente se vio su logro cuando él estaba en la cruz. ¿Se acuerdan? Que ahí estaba su madre, ahí estaba su discípulo, el que amaba, ¿y qué le dijo a su discípulo? Ahora, o sea, cuídala, ella es tu madre, o sea, nosotros debemos de cuidar la familia, debemos de procurarla, pero ¿cómo procurarla? No todo el tiempo vamos a estar con la familia, sino más bien dicho, procurar para nosotros ser más inteligentes y poderlos ganar, que el día que nosotros fallecemos, ese día ustedes van a ver el resultado como lo vimos en la Biblia con nuestro Señor Jesucristo. Y esto se ve en sacrificios familiares en testamentos. Qué impresionante. La gente se muere y deja todo un caos. Había un pastor, bueno, hay un pastor y que yo admiro mucho, y él dijo algo tan cierto. Tu vida se va a reflejar cuando tú mueras. Ahorita puede ser tal vez el hipócrita más codiciado y que eres muy bueno, ¿no? O puede ser alguien con un corazón noble y puede ser bueno. Y dijo, pero esos dos van a tener reacción cuando tú mueras. ¿Y cuál es? Lo primero que uno ve es cómo dejaste tu familia. ¿Le dejaste problemas? ¿Le dejaste broncas? ¿No les hiciste un testamento? Todo el mundo anda peleando la casa. De veras es un pleitazo. Esos son propósitos, esas son metas, como decía Alberto, esas son para nosotros hacia los demás. Todo lo que Dios y Jesús tuvo, no lo hizo por él, todo lo hizo en sacrificio y en tiempo. Lo siguiente, vocacional. Fue carpintero. Fue carpintero, ayudó a su papá hasta los 18 No, años, 18 años, o sea, de sí los me 12 a los explico. 30. Nosotros debemos nada más no de enfocarnos, porque a veces somos tan egoístas que mi familia nada más, pero no mi familia tercera, los que siguen y siguen. La vocacional. Fíjense, él fue carpintero, ¿no? Él fue erudito, porque créanme lo que si era judío es porque él creció con las bases de los judíos, con sus creencias. ¿Y cuáles eran? De memorizar, de estudiar. Esa era la primera carrera en los judíos, de los que eran los escribas, que les llamaban. O sea, había puestos más arriba y su vocación, cuando muere, qué impresionante, nos trajo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se vio ahí el resultado y fue a través de sacrificio y de tiempo social. Él, a través de estar con la gente, que convirtieron muchos cristianos y a su vez nosotros estamos aquí creciendo. En lo financiero, recordemos cuando a este discípulo le dijo, ¿y tú qué? Cuando le vinieron a decir de los impuestos, ¿y tú qué? Y él se quedó sorprendido, ¿no? ¿A quién le debemos de pagar? Y él pagaba, escuchen, pagaba sus impuestos. Él no, porque era Dios, no lo pagaba. Él estaba bien hasta con el gobierno. ¿Y qué dijo? Ve y avienta tu lanza, ¿cómo se llama esta del pescadito para anzuelo? Y cuando caiga, sale el primer pez. Y cuando lo saques, ¿qué dijo? Abre la boca y vas a sacar un estatero, ¿verdad? Y ahí pagas lo tuyo y aparte pagas lo mío. Fíjense, si Dios nos da finanzas, no es para nosotros. En sí es para dar un tiempo, un porcentaje a nuestra vida y poder dar a los demás. Colgate
hace muchos años, más de 40, 50 años, no más, mucho más años, él se convirtió a Cristo porque esta empresa tiene más, casi 90 años, se llama La Campana. Así se llama la campana, es la de Colgate. Él se convierte a Cristo y él hizo un pacto con Dios y dijo que él iba a vivir con el 10% y el 90% lo iba a hacer para la obra misionera. Ustedes conocen Colgate y los que han viajado, hasta en Europa había Colgate, en Panamá hay Colgate, en todos lados está Colgate. Y saben que hasta el día de hoy ellos siguen viviendo con el 10% y el 90% para la obra misionera y el crecimiento personal. ¿Qué es esto? El crecimiento personal es cuando nosotros queremos prepararnos. Por ejemplo, si yo, vemos personas que decimos, es que yo no nací para predicar. No, claro que todos tenemos derecho y tenemos la actitud para prepararnos, para dar un buen sermón, como dirían, o para dar un buen estudio para que nosotros podamos alcanzar a más personas. Lo que Jesús hacía, los discípulos, los fariseos decían, habla con autoridad, que nuestra vida sea de esa manera, porque la autoridad que él tenía se reflejaba para con los demás. Y lo siguiente, no, ya son todas, perdón, ya son las 7 que teníamos que ver. Entonces, yo quiero que nos quede muy claro y principalmente a mi vida habló Dios hoy a mi corazón con esta clase. De verdad, veamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. No veamos lo que nosotros a nuestra capacidad hacemos o podemos. No debe de ser nuestra manera de vivir así. ¿Qué es lo que tú quieres? Donde tú quieres que yo esté es donde más fruto vamos a tener. El que sigue. Gracias. Bueno, dice, con toda seguridad estás satisfecho en varias áreas de tu vida. En ellas, tu objetivo continuará siendo el que ya estás realizando, pero hay otras que seguramente necesitan mejorarse. Dice Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios se propuso algo en nuestra vida y Él lo va a hacer, aún por llamarlo así, aún en contra de su voluntad. Y cada uno de nosotros tenemos que conocer en dónde estamos parados. Si me refiero a esto, por ejemplo, hace un momento mi esposa decía, es que estás en un lugar donde tienes que mentir. Pues si de veras estás en Cristo, Cristo te va a quitar de ahí. Así es. A mí me ocurrió hace mucho tiempo en el que ya después Dios me lo mostró y me dijo que yo no iba a poder crecer ahí espiritualmente, que no se iba a cumplir el propósito, porque el lugar donde yo estaba, para lo que yo había sido entrenado o para lo que yo había estudiado, no iba en contra, muchas cosas iban en contra de las leyes de Dios. Y Dios no puede ir en contra de su misma voluntad, y aplaudimos cuando estamos haciendo cosas que van en contra de sus leyes y de su reino. Entonces, a mí en lo personal me lo quitó, porque ya estaba yo recibiendo ahora sí que la palabra, y yo le comentaba a mi esposa, es que no puedo hacer las dos cosas. Si en un trabajo el requisito es mentir y ser corrupto, entonces tienes que buscar otro trabajo. Y si no lo buscas, y si de todo corazón le pides a Dios que se manifieste en tu vida, entonces Dios se va a encargar de quitártelo y va a ser doloroso, pero ¿sabes qué? Es lo mejor que te puede pasar. A mí en lo personal, yo cuando pensé que lo había perdido todo, Dios me lo mostró y me habló bien claro
que yo lo empezaba a ganar todo cuando yo pensé que lo había perdido. Entonces, Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida y a veces va a ser doloroso. Va a haber mucho dolor, va a haber sufrimiento, pero Dios te va a cumplir su propósito quitándote todo estorbo que puedas tener en la vida para que ese propósito se pueda cumplir. Nosotros tenemos áreas de nuestra vida, muchas áreas de nuestra vida en las que queremos que se cumpla o seguir creciendo en ese objetivo. Y dice aquí, mientras que el propósito contesta a la pregunta, ¿cuál es la razón de mi vida? Un objetivo responde a yo quiero o quiero seguir, refiriéndose a lo que estoy haciendo en cada una de las áreas principales de mi vida. Por ejemplo, en mi área, yo tengo pues un pequeño negocio, ¿no? De refacciones. Pero yo sé que no es el propósito en sí la refacción. O sea, el propósito es suplir una necesidad, pero el objetivo primordial, el objetivo final es que a través de ese negocio yo glorifique a Jesucristo. A través del dinero que yo gano, a través de los clientes que yo tengo, a través de los proveedores que yo tengo, hay un propósito. El propósito es que Jesucristo sea glorificado a través de mis acciones, a través de mi vida, en cada área donde yo estoy. En otra área que soy como matrimonio, quiero crecer como esposo, quiero crecer como ser humano respecto a mi esposa, quiero crecer como papá respecto a mis hijas, y así en todo lo que me veo involucrado, como ese hombre que Dios puso delante de muchas personas, que estoy involucrado en varias áreas, pero que tiene que irse perfeccionando, tiene que ir creciendo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que lo que se debe de hacer es que la voluntad de Dios se manifieste a través de las obras de cada uno de nosotros, a través de las acciones de cada uno de nosotros, ¿no? Yo a veces tengo ciertos problemas familiares, no problemas grandes, pero que sí como dicen ahí, te tiran de pico porque, por ejemplo, pues venimos de una familia con mucha tradición y yo veo que utilizan mucho la voluntad de Dios, e incluso muy temprano en la mañana que pues vi ahí un mensaje, ¿no? De que pega y transmite esto, que la oración modelo, pégalo y vas a ver que va a llegar la oración a todo mundo, ¿no? Y yo les digo, no es solamente que pegues y que lo reenvíes a otra persona, es el comentario que yo pongo, ¿no? Sino que analices, y le pongo ahí lo que nos hemos aprendido, ¿no? En el Sermón del Monte. No os hagáis como los gentiles, o no ores como los gentiles, haciendo vanas las palabrerías que piensan que, utilizando vanas repeticiones que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? Entonces yo hago el comentario y digo, es que tienes que analizarlo bien, cuál es la voluntad de Dios, para que no se hagan como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Analicemos qué es la voluntad de Dios, analicemos qué es el modelo, que no es, dice que nos dejó un modelo para la oración, pero más bien es un modelo o un patrón de cómo se vive en el reino de los cielos y cómo debemos de vivir nosotros aquí en la tierra, el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. No es tan solo una repetición y no son tan solo palabras, sino que debemos de analizar bien
yo les comentaba, porque si ahí te habla del perdón y es una vana repetición y pensamos que por mucho que repetimos y por mucho que hablemos y pensamos que vamos a salvar a alguien del infierno, y no se trata de eso. Incluso ya se murió el ser querido y toda la noche o todo el tiempo estamos haciendo vanas repeticiones para que alcance la salvación de su alma, y luego ya después todos los días se hace una pequeña reunión y seguimos con la vana repetición, y se hace después cada año y hasta que se olvida y luego ya queda en el olvido, ¿no? Pero esto no tiene ningún sentido en tanto que no cambiemos una conducta, en tanto que no sepamos que no son palabras ni vanas repeticiones, sino que es mostrar el reino de Dios a través de nuestras vidas, a través de tu trabajo, porque todas las cosas en las que Dios permite que estemos involucrados, trabajo, familia, como vecinos, como ministerio, en todo, está Dios allí actuando. Incluso cuando hablamos del dominio propio, Dios está atrás del dominio propio de cada uno de nosotros. Y hay acciones malas que ya dejamos atrás, pero fue porque Dios puso en nosotros la disposición, puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos que estar conscientes que todo lo que somos aquí en la tierra y todo lo que hacemos hay un propósito y un fin que perseguir en todo lo que estemos involucrados. Pero en todo tenemos que mostrar un pequeño del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra, Él nos estaba hablando que el modelo perfecto o el patrón perfecto para vivir aquí en la tierra lo teníamos en el cielo, a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a través de la ley que Dios nos ha dado. Si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, obviamente va a ser la diferencia en este mundo. Si nosotros lo ponemos por obra. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro semejante, a través del servicio, a través de dar, incluso a veces ni somos reconocidos. Y eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, que por ejemplo lo que decía Blanquita, pues a lo mejor no va a pasar nada mientras de que estemos aquí en la tierra. Nadie te va a reconocer, nadie te va a aplaudir, pero la motivación no debe de ser que la gente nos reconozca. La motivación es que cada vez más las personas conozcan del Evangelio, ¿verdad? Y siguiente punto. Ok, el siguiente punto es el de ejemplos de objetivos por cada una de las áreas especificadas, que lo hablaba ya Blanquita en el sentido conforme a Jesucristo. Y habla del área espiritual. En el área espiritual, aquí son ejemplos de qué es lo que podemos tomar como objetivos, ¿no? Para cada una de esas áreas específicas. El área espiritual, el que puede ser que quieras seguir creciendo en Cristo, o también puede ser el que tengas a un discípulo en lo que resta del año, el que te vas a enfocar en discipular a una persona y que esa persona también busque a una persona para discipular. Puede ser también otro objetivo, un ejemplo, el que tengas el propósito de leer en 2 versiones la Biblia, o sea, en la Reina Valera 60 y en alguna otra que te haga como abrir un poquito más el panorama de lo que está hablando. Y ya los 15 minutos que empleabas en leer, pues se convierten en media hora, la media hora se convierte en 1 hora, pero vas a tener una explicación más grande todavía de lo que estamos leyendo.
Ese puede ser pues en lo espiritual. En lo físico, pues nos habla aquí el ejemplo, quiero mejorar mi salud, de hacer ejercicio, o podemos también tener el propósito o el objetivo de mejorar mi postura. ¿Cuántas veces nos han dicho, ay, es que siéntate derecho, se te está desviando la columna, y más cuando ya estamos más grandes, ¿verdad? Y siéntate más derecha. Tengo una amiga que ella siempre se ha sentado como si fuera una princesa. Si es una mujer tan alta y te impresiona su tamaño porque siempre está bien derechita. Y se sienta y siempre está bien derechita, siempre sacando el pecho así, parece como con un porte así bien impresionante. Y siempre le decía, ay amiga, ¿no te cansas? ¿No te duele la espalda de estar todo el tiempo derecha? Y dice, no, de hecho, si me agacho, me duele la espalda. ¿Por qué? Porque ella lo ha acostumbrado todo el tiempo, como debe de ser, ¿verdad? Y uno pues tiene que andar usando fajas con, ¿cómo se llama? Con unas cosas en la espalda, con pues unas barras o no sé cómo se llamen, para chaleco antibalas. para que te mantengan, coraza. para que te mantengan la postura más rígida y que te obliguen a estar derecho, porque si te encorvas poquito, vas a sentir dolor, porque se te encajan esas cosas en la espalda. Alguna vez me han puesto, ¿no? Incluso mi hija también la llegó a usar porque tiene un cierto grado de escoliosis y se la mandaron porque eran mucho los dolores que tenía, y cuando se la ponía decía, ay, no, es que esto está muy feo, y decía, sí, la verdad sí, y más cuando no estás en la posición correcta se te encaja. Entonces, mejorar mi postura tal vez también sería bueno, como acordarnos y volver a ponernos derechitos, ¿verdad? Derechitos delante de Cristo y también aquí en la tierra. Puede hacer también disminuir el colesterol, el ácido úrico, la glucosa. Si sabes que estás padeciendo de esta situación, como te dicen los médicos, a mi esposo le dijo una doctora, la doctora Yolanda, hay dos, ¿cómo te dijo? Hay dos soluciones. O tomas medicamento de por vida. No, pero no fue ella. Ah, no fue ella. O cambias tu alimentación y haces ejercicio. Y dijo mi esposo, mejor cambio mi alimentación y hago ejercicio. Te dan dos opciones, siempre va a haber dos opciones. Una es más fácil, una es, bueno, 3 pastillas al día y pues ya, y hago lo que quiera con mi vida, ¿verdad? Pero pues te mantiene también lastimando otra parte de tu cuerpo. Entonces puede ser también estos algunos objetivos para esta área del área física, ¿no? Para el área familiar, nos habla aquí, quiero pasar más tiempo con mi familia. Ok, quiero pasar más tiempo con mi familia, pero muchas veces la familia pasa tiempo, pero no están ahí. Nos pasa muy seguido. Un tiempo que estamos con la familia, no en la familia. Entonces, en ese tiempo que estamos con la familia, tal vez una vez al mes, jugar con nuestros hijos, lo que ellos elijan. No sé el juego que les guste, no sé el juego que ellos prefieren. Algunos, si tienes niños chiquitos, van a querer a lo mejor juegos de salir, de correr, de esconderse, no sé. Ya no sé de eso porque ya tiene mucho tiempo que no tengo hijos así, pero por ejemplo con mis hijas a una le gustan ciertos juegos de mesa, a otra le gustan otros, y el que le gusta a una dices, ay, es que esos son bien tardados. Bueno, y es lo que estamos tomando, ¿no? Ese tiempo. No importa que sea más tardado, no importa si es Scrabble, si es turista, si es lo que sea, pero si eso le gusta, bueno, pues a estar pasando tiempo. Hay otro juego que se nos va bien rápido, que nos gusta mucho, que se llama Catán y que dura como 3 horas, pero se nos pasa rapidísimo cuando estamos en la familia jugándolo. Y esto a veces lo hacemos nada más en Navidad. Pues no, pues hay que hacerlo, un objetivo, ¿no? De estar con la familia y de jugar lo que ellos quieren, porque a mí me gustan ciertas cosas, pero a ellos
les gusta otra y hay que darles opción, así como en la comida, ¿no? Comer con ellos lo que les gusta y lo que disfrutan. Pero pues hay veces que a ti no te gusta. A mí no me gusta la pizza y casi yo no disfruto la pizza. Yo me como la orilla rellena de queso, es lo único. Pero es tanta la insistencia, ándale, es que está bien rica, mamá, es que deberías probarla, es que, por favor, es que queremos que convivas con nosotros. Yo digo, pues estoy conviviendo, pero que comas lo mismo. Digo, bueno, no es algo que me hace daño, no es algo que afecta a mi salud, simplemente es algo que no me gusta. Entonces, pues de vez en cuando agarro una rebanada de pizza junto con ellos y lo disfrutan mis hijas como que, wow, mi mamá está comiendo pizza. O con mi esposo que, ándale, un lechero, ándale, un café. Y yo casi no me gusta, no tomo café. Ándale, mira, que te lo preparo bien rico. Mira, me lo tengo que tomar y lo disfruto. ¿Por qué? Porque es algo que no es lo que yo escogería, pero si mi esposo lo disfruta y si él quiere con tanto cariño que estemos sentados tomando café, pues eso lo voy a hacer. Entonces, eso es otro propósito, otro objetivo, que tal vez no es que tú lo escojas, que tú lo elijas, pero es para poder en lo familiar pasar ese tiempo y tener esa conexión con ellos. En lo vocacional, quiero progresar en mi carrera. Aquí, por ejemplo, es de identificar intereses o habilidades y de tus valores personales sobre la ocupación profesional o el oficio que desarrollas. Aquí, si tienes que tomar cursos, yo veo a mi esposo que lee manuales y que ha estado en varias empresas de refacciones y lo mandan a cursos y muy motivado, aprendiendo, siempre viendo los carros nuevos que están entrando, los que ya no van a fabricar, siempre como buscando ese crecimiento, ese desarrollo en lo que él está trabajando. Y así en cada oficio, en cada profesión, que así también, no solamente, pues yo ya estudié, o yo ya tengo mi taller mecánico, yo ya tengo mi paletería. No, pues a lo mejor tu taller mecánico y ahora tu taller mecánico se puede quedar obsoleto porque ya vienen los carros eléctricos. Y si no te metes a un curso de eso, si no estás aprendiendo de todo lo que es lo eléctrico, que ya no hay carburadores, que muchas cosas, tienes que abrir ese panorama. No es que seas contador público y que, ay, eso sí tienen que estudiar mucho y los médicos porque a cada rato salen cosas nuevas, nuevas modificaciones al SAT, nuevas modificaciones de virus, de bacterias, no, pero si nos damos cuenta, todo lo que está en este mundo está en constante cambio. Así es que esto también tiene que cambiar y en tu oficio y en tu profesión tienes que prepararte para todo lo que hay de novedades y de cambios. Y luego, también en crecimiento personal, quiero leer más libros. O aquí es aprender un idioma o tocar un instrumento o tomar un curso pagado o tomarte un curso gratuito en YouTube para poder aprender otra cosa que quieres, algo que te interesa. Y aquí en el crecimiento personal es algo que aquí sí es algo que a ti te gusta, no es algo que le gusta a alguien en tu casa, sino algo que tú vas a disfrutar porque es algo personal. Aquí es donde puedes darte tu tiempo, tu espacio y lo que tú requieres. En lo social, que quiero hacer nuevas amistades, seguir en contacto con mis antiguos amigos que vale la pena. No siempre es o sea, aquí es como manejar todos los discos o todos los platillos como en el circo chino,
de Pekín, no sé si alguna vez lo han visto en la tele o algún video, que ponían a los discos a girar, y son 10 discos, y de repente ya cuando van el 9, el primero se está como tambaleando para caerse. Aquí no se trata de hacer nuevas amistades y dejarla a los que conociste, porque a todas las personas que han estado en nuestra vida, Dios las ha puesto con ese proceso y con un objetivo específico. Así es que no dejar a los antiguos amigos, a los antiguos hermanos, aquellas personas que han sido importantes en tu vida, porque cuando te acercas a ellos, ahorita con lo que pasó con mi papá, de su fallecimiento, tantas personas se acercaron a nosotros por llamada, por mensajes, que fue algo tan enriquecedor que de repente pierdes la noción de que todos ellos existen, de que todos ellos son parte de tu vida. Y era tan hermoso, era tan, eran vitaminas, eran como energía cuando se carga, ¿no? El celular, te carga las emociones, te carga una cuestión que no puedo ni explicarla, en que como cada uno fue parte de ciertas cosas que necesitábamos hacer, y yo conozco tal persona, yo conozco una enfermera en ese hospital, yo conozco esta persona en la funeraria, ahora que van a hacer los cambios del Infonavit, yo trabajo en una notaría, le podemos apoyar a tu mami, no sé, cosas así que dices, son personas de la secundaria, son personas de la preparatoria, son personas vecinas, son personas de la iglesia de 1990. Bueno, pues todas ellas son parte de la riqueza que tenemos aquí en esta tierra y de parte de mi proceso como persona, y das gracias a Dios por todo eso. Así es que no solo tener nuevas amistades, sino seguir en contacto con los antiguos y seguir siendo testimonio para ellos, porque ellos te conocen más también, los que son los más antiguos, y pueden ver ese testimonio en tu vida. Puedes también pensar en tener una mejor relación con los vecinos, tal vez ser, pues a veces como que, ay, es que esa señora no barre su pedazo y yo tengo que barrerle, o a lo mejor tú eres a la que le barre la otra persona y pues tan siquiera le llevas, no sé, una gelatina o no sé, ¿verdad? Porque gracias vecina, porque usted barre todos los días y yo no barro todos los días. Algo así, ¿no? O también en lo social puede ser más amable cuando vas a dependencias de gobierno, que normalmente incluso puedes perder hasta la salvación por ahí, porque te hacen muchas preguntas, te piden documentos que ni siquiera sabías que existían, entonces dices, ay, yo venía tranquilo, contento, con mi esperanza puesta en Cristo, en que todo iba a ser solucionado, y lo que fue más complicado. Pero tal vez el que vayas con esa mentalidad, no en que ya sé cómo son, ya no, y le grito a la señorita para que ella me responda con mis gritos, porque eso no va a suceder. No vas a lograr nada más que no soluciones nada y salgas peor que como llegaste, porque estás enojado y pecando, ¿verdad? Sales de ahí. Y pues en el objetivo, en el área financiera, dice aquí, quiero tener lo suficiente para suplir las necesidades de mi familia y para una buena jubilación. Puede ser ese un objetivo en que te estés planteando en tu vida, o tal vez reparar la casa, o tal vez pues ir pagando las deudas, porque hay gente que no, o sea, que quiere que las deudas desaparezcan así como los pecados delante de Dios. Y pues sí, delante de Dios están borrados, pero muchas veces las consecuencias del pecado los vamos a padecer. Eso también nos lo ha dicho. Entonces, no es que ya borró mi pecado y ya borró la consecuencia y ya se acabó todo aquí. Entonces, igual las deudas. Demostramos el que estamos en Cristo cuando pagas, cuando
delante de Dios te pones a cuentas también con los que están. Jesús mismo lo hizo. Blanquita lo expresaba, ¿no? Que Jesús mismo a veces no era ni que tenía que pagar por ciertas cosas, y él, a causa de dar ese buen testimonio, lo hizo. Entonces, con mayor razón nosotros, que sea un objetivo también para poder ir cambiando mi actitud. No es el, bueno, si me espero ciertos años, se va a borrar la deuda, sino que es una mancha, es un mal testimonio, y más cuando le haces esto a un hermano. No, pues ya, ese hermano, él tiene más dinero que yo, pues ni modo, no tengo para pagarle. Me dio esto y yo lo necesitaba, sí, pero esa persona también te brindó una confianza, te brindó de sus mismos recursos para que tuvieras algo y solucionar tu problema. Entonces, esto también es una parte importante en esta área financiera, que no nada más quieras tú tener lo tuyo y suplir lo tuyo y lo de tu familia, sino también seamos responsables hacia afuera para dar ese testimonio. Siguiente punto. Entonces eso nos lleva pues a las metas. Las metas son el medio por el cual hacemos realidad nuestros objetivos. O sea, los objetivos no son nada, se quedan únicamente allí como objetivos, como deseos, hasta que los convertimos en metas. Son logros que fácilmente se pueden medir en términos de tiempo y resultados. Por ejemplo, si alguien dice mi objetivo es glorificar a Dios, como explicaba hace un rato también Yevir y Gerardo, que ahí ese es un objetivo glorioso, tal vez es el más alto y el más sublime, pero ¿cómo lo vas a medir? ¿De qué manera lo vas a aterrizar? Ah, bueno, pues quiero orar, quiero pasar tiempo con Dios en oración. Ok, ¿cuánto tiempo? ¿Con cuánto empiezas? ¿En qué lapso de tiempo? ¿Cómo vas a ir evaluándote? Entonces, al formular nuestras metas, debemos tratar de responder 3 preguntas. La primera, ¿qué quiero que suceda? O sea, el logro. Bueno, quiero orar diario, ¿no? Quiero tener un tiempo de oración diaria, ¿ok? ¿Cómo sabré qué ha sucedido? Esa es la medida, ¿no? Ah, pues porque voy a llevar un diario, voy a comprar un cuaderno y ahí voy a ir anotando la fecha y la hora en la cual estoy pues apartando el tiempo para orar, y voy a ir anotando las peticiones por las que oro, o voy a ir orando conforme a un boletín de oración, etcétera. Ok, ¿cuándo quiero que pase? Ah, pues voy a empezar el 1 de enero del 2022. No, no se espere, empiece hoy, empieza ya. Cada meta debe responder estas 3 preguntas. Otra meta, por ejemplo, ah, pues voy a leer toda la Biblia, ¿ok? Ese es lo que quiero. Voy a leer toda la Biblia. ¿Cómo sabré que he leído toda la Biblia? Pues voy a conseguirme un plan, y conforme lea, voy a ir marcando, palomeando, como dicen en Colombia, voy a ir chuleando los capítulos que ya me haya leído. ¿Cuándo quiero que pase? Ah, pues bueno, voy a iniciar hoy. Tiene que haber una fecha de inicio y una fecha de fin. Si mi meta es leerme toda la Biblia en un año, pues debo, pues, o sea, puedes llevar un seguimiento diario. Igual me puedo comprar una Biblia, leer toda la Biblia en un año. Hay la Biblia en un año y ahí trae 1 de enero, 2 de enero, 9 de septiembre, etcétera. Y ahí trae lo que se debe leer. Usted puede empezar a leer si no ha leído nunca la Biblia, pero esas metas tienen que ir creciendo. Ok, ya la leí toda, ahora vamos a leerla 2 veces en el año. ¿Sabía usted que para leer toda la Biblia en un año necesita 11 minutos diarios en promedio? Si la va a leer 2 veces en el año, pues necesita 22 minutos.
Entonces va a poner su meta. Otra meta puede ser ayunar, otra meta puede ser terminar la preparatoria. Puede ser que usted diga, pues es que yo nada más cursé el primer año y se me quedó trunca, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi logro? ¿Qué meta tengo? Quiero terminar la preparatoria. ¿Cómo sabré qué ha sucedido? ¿Cómo mido eso? Pues me tengo que inscribir, tengo que buscar las convocatorias del INEA, de la prepa abierta y ver cuándo son las fechas, y eso me lleva a la fecha de inicio y la de fin. ¿Cómo sabré? Pues cuando ya tenga el certificado, ¿no? Quiero aprender a hacer tamales o quiero aprender a reparar celulares porque pues tengo la oportunidad de poder trabajar en eso, etcétera. Las metas pueden ser súper variadas, pero ojo, hay una ley universal ya demostrada científicamente. Por eso es que Dios nos dejó su palabra escrita. ¿Y sabía usted que la Biblia tiene las metas de Dios? ¿Cuáles son las metas de Dios? Ya tan poderoso es lo que uno escribe, que Dios ya nos dejó escrito hasta el fin, cómo va a terminar todo. Y han descubierto científicamente que 9 de cada 10 metas que se escriben y que se les da seguimiento por escrito, porque tiene uno que llevar un seguimiento escrito, tiene uno que llevar, oye, ¿cómo voy? ¿En qué avance voy? ¿Voy al 30%? ¿Voy a la mitad? ¿Estoy por terminar? Mientras usted no escriba y no se mantenga llevando un registro escrito, sus metas no se van a cumplir nunca, porque si bien 9 de cada 10 metas que se escriben y se le dan seguimiento por escrito se cumplen, una de cada 10 metas que no se escriben y que no se les da seguimiento por escrito nunca llegan a cumplirse. Y ahí están todos los propósitos de Año Nuevo. Este año voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero nomás lo dicen cuando están pues comiéndose las uvas y ya queda, y lo hacen durante una semana o hasta un mes, pero ya después se les olvida porque no hay nada que se los recuerde. Si de verdad usted se quiere involucrar en esto, en tener propósitos y no falta de objetivos, en empezar con esta actitud, debe comprarse un cuaderno o agarrar uno ahí de sus hijos que ya no usen y usarlo y tenerlo con usted todos los días y a veces hasta todo el día, porque ahí vamos viendo, ahí vamos dándole seguimiento a cada día, porque las metas, aun cuando sean metas para todo un año, se van desarrollando día por día. Entonces, tiene que hacerse de ese modo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero? El logro, la medida, o sea, el qué, el cómo y el cuándo. Ejemplos. Ejemplos, como lo dijo Alberto, necesitamos hacernos metas, necesitamos hacernos propósitos. Todo esto y esta clase, como lo hemos estado diciendo, es para que nosotros, al crecer espiritualmente, tenemos un resultado. Toda persona que crece en cualquier propósito, en cualquier meta, todo se beneficia para con los de alrededor. El que es el mejor atleta del mundo, son beneficiados los familiares. ¿Por qué? Porque gana dinero, le pagan y se va a las Olimpiadas y todos van a las Olimpiadas, ¿no? O sea, todos están involucrados, a fin de cuentas la familia, los seres queridos, los amigos, etcétera. Todo esto fue diseñado por Dios para añadir a los demás, a terceras personas. Entonces, ¿qué es? Después de que hemos considerado los objetivos para las mismas áreas, tienes que escribir y vamos a escribir 2 metas para cada una. Por ejemplo, mis 2 metas en el área espiritual, ¿cuáles son? Orar, y leer la Biblia y ayunar, tales días, congregarme una vez a la semana. Si me explico, tienes que tener 2 metas. Lo segundo, mis 2 metas en el área física.
¿Cuáles son esas metas? Por ejemplo, el que yo, ¿cómo se llama? Me ejercite, ¿no? Vaya y camine media hora o haga ejercicio media hora. Hay personas que se ejercitan más que en lugar de pasar más tiempo con Dios. Eso no es correcto, porque mismo Pablo lo dijo, que no desatiendas, así dice, es de poco lo físico, pero es bueno. Claro que sí, porque necesitamos estar entre mejor estemos físicamente, bendecimos más nuestra vida espiritual con los demás. Por ejemplo, si yo me ejercito, yo puedo caminar más kilómetros para llegar a una aldea, ¿no? O sea, estamos viendo que sí es bueno, es excelente. A los que nos gusta el ejercicio, pues qué maravilla, pero a los que no, pues hay que hacer metas, ¿no? Hacer metas como el que, por ejemplo, voy a caminar tanto tiempo, ejercitar tu cuerpo. ¿Cuáles otras dos metas en el área familiar? Por ejemplo, dedicar un tiempo o una vez al mes a tu mamá, a tu papá, ¿cómo se llama? Por ejemplo, irlos a visitar o otra meta, hablarles por teléfono, ¿no? En el cumpleaños o visitarlos, a lo mejor están muy lejos, algunos. También es no en exceso, porque puede ser contraproducente. Hay una familia, un matrimonio que el pleito es porque él no deja a su papá. Tampoco es correcto. Si ese es tu problema, mejor evítalo. O sea, es un tiempo, miren, cuando nosotros, Beto y yo, nos hicimos estas metas, tuvimos que negarnos con la familia, aislarnos un poco, no ir a las reuniones. ¿Por qué? Porque decidimos actuar nosotros en nuestras situaciones, en los problemas que estábamos viviendo y arreglarlos. Y a través de la madurez en nosotros, pudimos tener madurez para con los demás, la familia, ¿no? Entonces, puedes tener metas familiares, ¿no? Las siguientes metas, ¿tú vas a decir esto? Porque estás escribiéndolo. Las siguientes metas, por ejemplo, en el área vocacional. Por ejemplo, si no terminaste la preparatoria, pues entonces terminar la preparatoria. Si no terminaste la universidad y te quedaste en cierto, eh, eh, por eso, en cierto, ¿cómo se llama? Tiempo, tú debes de hacerlo. Por ejemplo, si no estudiaste el inglés y quieres hacerte una meta para estudiar el inglés o el francés o otro idioma porque quieres ganar a los chinitos para Cristo, hazte metas, o sea, empieza con 2 metas en lo vocacional, en los estudios, en las metas del área personal. ¿Qué es esto? En el área personal es, por ejemplo, si yo, por ejemplo, en mi persona, ¿qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, el que si yo quiero estudiar por ejemplo, ahorita yo les voy a decir de mí, estamos en un curso como quiero prepararme para aprender y saber con excelencia el predicar y el hacer estudios. Y estamos en unos amigos nuestros muy queridos, Alex y Luisa, Alberto y yo los 4, tenemos un tiempo tan bonito que estamos haciendo nuestros temas, estamos comparando, qué nos hizo falta, ilustraciones, o sea, me estoy preparando para lo que Dios quiere que yo vaya a las ciertas personas que tengo que hablarles y es importante, o sea, tienes que prepararte. Y una de mis metas, la primera, es tratar de leer libros que sean que ayuden a crecer en la vida espiritual, tanto en mi vida como en los demás. Y predicar, saber predicar. Estamos en ese curso y eso es mis metas. Por ejemplo, las siguientes metas en el área social, ¿qué es esto? En el área social es congregarme frecuentemente hasta hacerlo diario, procurar amigos entre los hermanos, discipularnos unos a otros, convivir con hermanos y amigos. Miren,
a veces nuestro tiempo no nos basta, a veces habemos personas que no somos tan amigueros, ¿verdad? Pero sí podemos tener ciertos amigos. No con todos, yo tengo muchos amigos, pero amigos contados con las manos son muy pocos, donde pasamos tiempo de calidad, estamos con ellos, reímos, jugamos, o sea, hacemos cosas sorprendentes entre nosotros y mi familia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta? Por ejemplo, en mi vida, en esta área soy de que no tengo el tiempo y me cuesta más trabajo, bueno, buscar a amigos que sean amigos y empezar a socializar con ellos. ¿Y cuáles otras metas que podemos hacer en el área financiera? Pues esto es más fácil, hacer un presupuesto equilibrado de nuestros ingresos, o sea, lo que entra y lo que sale. Ser fieles con el diezmo. Si no eres fiel con el diezmo, empieza a trabajar con tu diezmo. ¿Qué es esto? Si te cuesta trabajo, empieza a dar tu diezmo. Lo primero, sácalo, mételo en un sobre y dalo a alguien que está sirviendo, a alguien que no tiene, que sepas que no tiene para ir a los niños de la calle, no tiene para el transporte. Empieza a dar tu diezmo, empieza a ofrendar. Esa es otra meta, ofrenda. O sea, dale ofrenda a alguien, dale limosna a alguien. ¿Qué es la limosna? Del presupuesto que tú no tienes, de lo que tú tienes, es un presupuesto totalmente diferente. Por ejemplo, yo a antier le dimos a alguien y yo dije, bueno, vamos a ofrendar. Y Alberto me dijo, no, esto no es ofrenda, esto es limosna. Y efectivamente, sí es cierto. O sea, empieza a hacer metas en tu vida y empieza con 2. Aquí dice 2. A lo mejor eres muy valiente, pero puedes empezar con 1. Si no has hecho ninguna de estas, si te das cuenta que, híjole, no has hecho nada en la vida y no hemos hecho nada en la vida porque me cuento, pues bueno, vamos a empezar a hacer metas. Yo soy de la idea que hagas metas cortas para que a la larga sean metas largas. No hagas metas largas donde a la larga te vas a frustrar y no las vas a lograr. Haz metas cortas para que tu vida pueda ser de ejemplo y podamos considerar estos objetivos en nuestras vidas y escribirlos para tener una vida plena de oración, de toda nuestra vida, sea con propósito para esas relaciones, compartirlas con los demás. Recuerda que aunque no quieras compartirlas, todo lo que tú siembres en tu vida, todo lo que tiene una reacción. Entonces, pues bueno, ¿seguimos? Acabamos más bien con esto. Ahora que ya tienes claramente definido un propósito para tu vida, espero que hayan estado tomando notas y si no, ahorita les voy a dejar en el muro algo. Así como tus objetivos y metas, probablemente te sientes altamente motivado. De pronto dices, oye, ¿se puede leer toda la Biblia en un año con 11 minutos diarios? ¡Wow! Yo nunca había pensado eso. Lo voy a hacer y entonces empiezan el ánimo, ¿no? La motivación. Sin embargo, tarde o temprano, y por la experiencia y lo que nos compartía hace un rato Gerardo, más temprano sin duda, te toparás con obstáculos para conseguir tus metas que te parecerán imposibles. Por eso es que la actitud que tomes es esencial para lograr el propósito de tu vida, porque te vas a enfermar, van a haber imprevistos, van a haber temblores, inundaciones, va a llegar pues visita inesperada a tu casa, de pronto se va a enfermar un ser querido, vas a tener que estar en el hospital, de pronto vas a perder el cuaderno y van a venir 20,000 obstáculos. La meta de esta enseñanza, de esta clase es que sepas que debes perseverar, que debes, si tienes clara cuáles son tus metas, pues entonces, y se te perdió el cuaderno donde le estabas dando seguimiento a eso, o se lo llevó el agua, pues cómprate otro cuaderno y más o menos ya sabes qué es lo que estabas haciendo y vuelve a empezar otra vez. Yo quisiera presentar aquí y lo voy a publicar en el muro algunos ejemplos, algunos
tips de cómo puedes tú o que puedas escoger. Miren, podemos poner para cada cosa 10 metas. Nada más estoy poniendo 4, como para que tú digas, bueno, ¿vale la pena esto? Claro, todas estas metas tienen que ver con lo que enseña la palabra de Dios, con lo que la experiencia nos ha mostrado. Y que tú de pronto, pues de pronto digas, bueno, esto sí lo hago. Ok, si lo haces, pues que tu meta sea continuar haciéndolo, ¿no? Y si no lo haces, empezar a hacerlo, como dijo Blanquita, escoge una para cada área, porque luego solamente tenemos metas espirituales y no tenemos metas en ninguna otra área. Y entonces nuestra salud se deteriora, nuestra familia no está bien, nuestras finanzas están en el hoyo y entonces tenemos que equilibrar. Entonces, la sugerencia es, escoge una de cada área. Palomea o como dicen en Colombia, chulea o marca las que ya haces, ¿no? Pero aquí metas espirituales. 4 metas que, vaya, podemos añadirle aquí 10 más. A cada una se le pueden añadir 10 más. Puede ser que tú digas, no, pues es que en mis metas espirituales yo tengo el ayuno, el orar en lenguas, el echar fuera demonios, el dar palabra de profecía, ok, perfecto, añádelos aquí. Pero esto sirve como un modelo para quien no ha escrito ni tiene metas en su vida. Yo me he encontrado en las cárceles cuando alguien recién conoce a Cristo, jamás en su vida se había planteado metas. Y esto les ha servido como para decir, bueno, pues voy a empezar con esto y ya Dios te empieza a guiar de acuerdo a la situación específica y personal de cada uno. Entonces, metas espirituales. 1, leer toda la Biblia. Hay quien ya la leyó y ahora la lee 2 veces en el año. Y conozco muchos amigos míos que empezaron con 1 vez y ahora leen 5 veces toda la Biblia en el año. ¿Por qué? Porque saben que con 1 hora diaria se la pueden leer diario. En el reclusorio sur, en el reclusorio oriente tienen 1 hora diaria. En el norte empezaron también ya 1 hora diaria para leer y 1 hora diaria para orar. Y se leen toda la Biblia 5 veces en el año. No sé si pues Luis Ángel esté ahorita en línea. Yo supongo que no, se nos va a casar este sábado ya. Muchísimas felicidades. Pero él pues llegó un tiempo en que estaban orando 1 hora, luego se fueron a 2 horas y me dijo, oye, necesito peticiones, estamos orando y ya no sabemos por qué orar, le damos la vuelta a las peticiones y necesitamos más. Y en parte eso fue lo que hizo que surgiera el boletín de oración por México y por todas las naciones de la tierra, el boom. Cuando se lo llevé, era el hombre más feliz porque, o sea, decía, no, pues cuando oramos aquí, 2 volúmenes de los 12 nos echamos cada día, ¿no? Entonces, 2, tener un devocional diario e interceder, orar por las necesidades de otros. 3, memorizar versículos de los evangelios y transcribir el Nuevo Testamento. Son metas espirituales muy buenas. Discipularme, hacer cada curso de crecimiento espiritual. Para todo esto, puedes llevar un registro, puedes saber qué, puedes saber cómo y cuándo. Metas físicas. Tomar 4 vasos de agua en ayunas diarios y 1 litro de agua durante el día. Esto me lo enseñó Jaime hace muchos años. Yo desde hace muchos años tomo 4 vasos de agua en ayunas diario y 1 litro de agua durante el día. No sabes cómo mejora tu calidad de vida, puedes consultarlo. Es uno de los mejores consejos de salud que yo he recibido. No consumir azúcares y grasas por lo menos de lunes a viernes. Ya el sábado, pues échate ahí tus pues churrumais y tus chetos, pero trata de pues llevar por lo menos de lunes a viernes una dieta sana, porque tampoco hay que llevar al extremo esto. El reino de Dios no es comida ni
ni bebida. Y Jesús disfrutó mucho de comer por todos lados, ejercitarme al menos 20 minutos diarios, caminar, hacer ejercicios, incluir frutas y verduras en mis alimentos. Y aquí le podemos añadir un montón de cosas más para la salud, los jugos y bueno, aquí tés y bueno, aquí puede esto crecer muchísimo. Metas familiares. Bueno, dedicar un día a la semana exclusivamente para la familia, nada más para estar con la familia, comer juntos como familia frecuentemente, celebrar la cena del Señor con la familia, vacacionar con la familia para convivir. Puedes decir, no, oye, pues es que no hay dinero, pues puedes vacacionar en casa, siempre y cuando hagan actividades juntos, ¿no? Que pues jueguen, no sé, turista o serpientes y escaleras, o sea, que simplemente convivan. Metas vocacionales, terminar mis estudios, si no has acabado tu primaria, tu secundaria, tu prepa, ponte la meta de terminarlo. Tomar cursos sobre tu oficio actual, pues hay que digas, no, pues yo ya soy doctor, ya soy arquitecto, pues toma más cursos, porque mi suegro decía, no importa la profesión que tengas, si no te actualizas, te quedas rezagado. Leer libros, artículos sobre mi oficio actual, aprender otro idioma. Oye, aprender inglés o francés, italiano, chino, el que tú quieras. Metas de crecimiento personal, leer libros cristianos, leer los comentarios de las Biblias de estudio es una buena meta, ahorrar para adquirir herramientas que necesito o cosas que disfruto, puede que digas, ay, yo como quisiera tener un iPad, es muy útil, te puede ayudar para mejorar tu vida personal, pues ahorra y cómpratelo. O no, pues es que lo que yo quiero es una bicicleta porque a mí me gusta andar en bici, pues ahorra y cómpratela. No, es que yo quiero una tele grande, pues cómpratela. Porque el crecimiento personal también tiene que ver con practicar juegos o pasatiempos que disfrutas. Mi amado amigo Adolfo, él disfrutaba pescar y empezó yendo ahí con unas cañas bien chafas, con unos hilos. No, hombre, poco a poco se fue comprando cañas y anzuelos, carnadas. No, hombre, tenía una cajota que en, no sé, 5 o 6 años fue juntando para irse de pesca y ya luego ya en un bote y bueno, disfrutaba pescar porque mientras lo hacía tenía su pues comunión con Dios. Entonces lo que te gusta, el fútbol, el básquetbol, pues practícalo, es parte de la vida, es parte de la vida también. Metas sociales, congregarme frecuentemente hasta hacerlo diario, procurar amigos de entre los hermanos, disipularnos unos a otros, convivir con hermanos y amigos, procurar amigos entre los incrédulos para ganarlos para Cristo. Recuerden, siempre tenemos que enfocar todas nuestras metas hacia el propósito de Dios, que es ser como Jesús. Jesús comía con los publicanos y con los pecadores. Jesús a donde iba comía con la gente. A Jesús le gustaba comer. Y de verdad que a donde iba había pachanga y había celebración y lo acusaban. Este es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. A Jesús le gustaba reír, estar con la gente, pero lo hacía para alcanzarlos para el reino, no nada más porque sí. Entonces todo lo que hagamos sea con el fin, con el objetivo de parecernos a Cristo. Y por último, las metas financieras, hacer un presupuesto equilibrado de ingresos y egresos, o sea, sentarnos a ver cuántos ingresos fijos tengo, qué es lo que gasto, recortar gastos, o sea, usar lo de los sobres que mi esposa decía, ser fiel con el diezmo, decir, ahora sí voy a hacer, y llevar un registro. Si tú no registras, pues ¿cómo vas a saber si lo estás dando o no? Y empezar a ofrendar. En la Biblia nos habla de que el diezmo es el 10% de lo que ganas. Por ejemplo, si tú ganas 1,000, pues 100 pesos es tu diezmo. Pero también nos dice la Biblia que tenemos que empezar a ofrendar. ¿Qué es la ofrenda?
es un 10% o más aparte del diezmo. Entonces, si de 1,000 pesos que tú recibes, tomas 100 y lo das, pues ese es tu diezmo. Otros 100 ayudas a alguien que lo necesita, esa es una ofrenda. Pero si das 40 pesos o 30 pesos, eso se define como limosna. La limosna es dar algo inferior al diezmo y empezar a ahorrar. A mí esto me lo enseñó Jaime. Si tú no has empezado con esto, el diezmo ni nada, hazte la meta de solamente disponer del 0% de lo que ganas. Por ejemplo, dices, gano 1,000, ¿ok? 100 pesos para diezmo, 100 para ofrenda y 100 los voy a ahorrar un diezmo. Cuando nos dijo Jaime esto en un congreso hace años, Blanquita y yo nos quedamos viendo y dijimos, pues apenas tenemos para comer, ¿no? Pero de pronto nos dimos cuenta que si nuestros ingresos eran bajos, si yo nada más tenía 1,000 pesos a la semana o a la quincena, pues me podía abstener de muchas cosas. Y lo empezamos a hacer. Ser fiel con el diezmo, apartar para ayudar a alguien, porque sabes, si tú ayudas a otros, te ayudas a ti mismo, porque el que le da al pobre, le presta a Dios y Dios nunca se queda con una deuda. A nosotros nos encanta prestarle a Dios, dándole a los que no nos pueden retribuir, a los que no nos pueden compensar. Y en la cárcel, ahí tenemos pues el semillero perfecto, ¿no? Ayudar a quien no puede retribuirte de ningún modo, pero Dios sí lo hace y empezamos a ahorrar también. De verdad que sí se puede. Todo es que lo escribas, aun cuando sea que lo escribas en fe o que digas, pues no sé cómo lo voy a hacer, pero aquí está en fe, lo hago, vas a ver que sí funciona. Entonces, cambia tus actitudes, cambia tu vida, propósito contra falta de objetivos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor, porque tú eres el que nos ha puesto el ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos nosotros vivir, de cómo debemos nosotros ser. Gracias porque es Jesús quien nos puso el ejemplo de cómo debemos vivir en esta tierra. Y es Él nuestro ejemplo y nuestro modelo y queremos cada día ser más como Él. Ayúdanos, bendito Padre, a tomar esto en serio, a conseguir un cuaderno, escribir nuestras metas y empezar a llevarlas a cabo y a llevar un registro de lo que estamos queriendo alcanzar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y los que ya tenemos metas, sigamos, mantengámoslas, aumentémoslas, y quienes no, empiecen a hacerlo, van a ver que sus vidas van a empezar a cambiar drásticamente, van a tener obstáculos, pero la victoria ya está prometida por Cristo. Dice la Biblia, escribe la visión en tablas, porque aunque tardare, ciertamente se cumplirá. Dios les bendiga, muchas gracias por haber estado con nosotros. La paz de Dios sea con cada uno. Amén.